Buenas tardes, soy Lucero, presidenta de la Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería. En nombre de los que componemos SALAR, darle las gracias por acompañarnos y un saludo muy especial a las compañeras de otras asociaciones que estáis presentes. Hoy continuamos con nuestro ciclo de encuentro de formación e información en su edición 2022 sobre educación en salud y que desarrollamos mensualmente hasta el mes de diciembre en colaboración con Laboratorio GSK, Gebrofarma, FELUPUS, FAN, Ayuntamiento de Almería y Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Entidades a las que agradecemos enormemente su participación y apoyo. En los anteriores encuentros, desde septiembre, hemos conocido aspectos sobre alimentación, tratamiento con metotrexato y hoy abordaremos cuestiones sobre maternidad en enfermedades autoinmunes y que en muchas ocasiones nos genera dudas, incertidumbre, consultas. En enfermedades en las que en la mayor prevalencia es la mujer. Para tratar este tema y conocer con más detalle aspectos relacionados con la vitrificación de ovocitos, medidas para la maternidad, entre otras cuestiones. Tenemos la oportunidad de contar con la doctora Natalia Fischer Suárez, quien forma parte de la Unidad de Reproducción Asistida y Ginecología del Hospital Universitario Torre Cárdenas. Doctora, muchísimas gracias por tu amabilidad y participación. Sin más, iniciamos el encuentro, informamos que va a ser grabado y rogaríamos a las personas que nos acompañen que mantengáis las cámaras y los micrófonos apagados durante la exposición para facilitar la visualización y el audio. Al término, se podrá habilitar para realizar consultas y preguntas, así como a través del chat. En primer lugar, os quería agradecer a la Asociación de Lupus y Autoinmunes de Almería por haberme invitado a dar esta charla. Para nosotros como profesionales, como médicos, es un placer poder estar en contacto con este tipo de asociaciones y que nos deis también vuestro feedback y lo que os preocupa, no solo lo que nosotros nos formamos y estudiamos por nuestra parte, sino también saber cuáles son las preocupaciones vuestras sobre todo y si podemos compartir algo de los conocimientos y ayudaros en lo que podamos, pues más que agradecido. Sin más, voy a comenzar la presentación. Espero que no haya ningún tipo de problema. ¿Veis todos bien la presentación? Espero que sí. No. ¿No? No se ha compartido. ¿No se ha compartido? Bueno. ¿Ahora lo veis? Sí. Vale. Sí. Muy bien. Vale. Bueno, pues como me habían solicitado esta charla de este mes de noviembre, vamos a hablar de enfermedades autoinmunes y maternidad. Empiezo con un índice, vamos a hablar un poquito de la inmunología de la gestación, epidemiología de las enfermedades autoinmunes, planificación de embarazo en caso de tener una enfermedad autoinmune, fármaco y embarazo, que creo que es algo que os preocupa bastante, el impacto del embarazo en las enfermedades autoinmunes y la salud fetal y complicaciones obstétricas. Empezamos con la inmunología de la gestación. Me gusta esta frase porque define el inicio de la gestación y es que la gestación es para el sistema inmune de una mujer un reto, ya que por una parte tiene que aceptar, tiene que reconocer a un ser que es alogénicamente diferente a ella, porque la mitad de los genes sí son maternos, pero la otra mitad son paternos, son diferentes a los de la madre y los tiene que acoger y aceptar sin generar un rechazo. Pero por otra parte, el sistema inmune tiene que estar activo, tiene que estar potente para defender tanto a la madre como al feto de posibles agentes externos y de posibles infecciones. Por tanto, es de entender que si el sistema inmune sufre esos cambios, esas modificaciones durante el embarazo, las enfermedades autoinmunes que quien está afecto al sistema inmune van a sufrir también alteraciones en el momento de un embarazo. Por un lado, en el embarazo, la inmunidad celular, aquella mediada por los linfocitos. ¿Sí? Perdona, Natalia, antes de que siga y cortarte. Es que nos están pasando.
Al compartirla se ha quedado en el inicio, pero no el paso. ¿No pasan? No, por eso. Vale, y si la hago sin presentación, si la hago así, ¿pasan? ¿Así lo veis? Sí, Sí. si le das también al icono de abajo de la derecha donde se pone toda a la vez. Ese. Vale, a ver si así. A ver si así. ¿Las veis pasar? No, ¿No? no. Qué pena. Perdona, yo creo que está compartida lo que es el PowerPoint y si lo pones, si lo dejas así sin darle a presentación sí se ven las diapositivas, pero si no tienes que cambiar la pantalla que quieres compartir. Bueno, vamos a cambiarla. Ay, va a ser complicado hoy. Cuando empieza una cosa con la otra, pero todo tiene solución. Ahora. El micro nos faltaría. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sí o no? ¿Me escucháis? ¿No? Y ahora sí se escucha. ¿Ahora sí? Vale. Vámonos a la presentación. ¿Me escucháis y me veis? Perfecto. Vale, bueno. Todo arreglado. Bueno, pues estábamos Muchas hablando gracias. de la inmunidad celular y la inmunidad humoral. En el embarazo pasa una cosa muy curiosa, que es que la inmunidad celular disminuye y la humoral aumenta. Por tanto, aquellas enfermedades autoinmunes que estén mediadas por la inmunidad celular, como puede ser la artritis reumatoide, pueden llegar a mejorar en el embarazo. Pero aquellas enfermedades que están mediadas por anticuerpos, como el lupus, que son quien nos define a vosotros como asociación, pueden empeorar durante el embarazo. ¿Por qué? Porque la inmunidad mediada por los linfocitos TH2 que liberan los anticuerpos, la inmunidad humoral está aumentada en el embarazo, mientras que la celular está disminuida, para poder, como os digo, aceptar a ese ser que va a ser distinto a la madre y que se va a formar dentro de otra persona. ¿Vale? Por eso se producen estas modificaciones en el embarazo. En cuanto a la epidemiología de las enfermedades autoinmunes, hasta hace pocos años, todo lo relacionado con las enfermedades autoinmunes estaba lleno de mitos, de falsas creencias, incluso se llegó a contraindicar el embarazo en pacientes con enfermedades autoinmunes. Ya poco a poco se van conociendo más las enfermedades autoinmunes, se va conociendo cuál es la prevalencia de las enfermedades autoinmunes y se van eliminando todos esos mitos que había de antes, pero bueno, todavía hay mucho en lo que trabajar. En el año 2016, la OMS establece que hay más de 80 enfermedades autoinmunes a nivel mundial, más de 80 enfermedades autoinmunes reconocidas, las cuales afectan del 3 al 7% de la población occidental. Y de todas estas, más del 80% de los casos son mujeres en edad reproductiva. Por tanto, el tema que nos ocupa hoy es fundamental, porque ya os digo, el 80% de los casos de pacientes con enfermedades autoinmunes son mujeres y están en su edad reproductiva. La maternidad va a ser un tema clave en esa etapa de la vida. He querido resumir un poquito todas las enfermedades autoinmunes, porque cuando me dijeron enfermedad autoinmune, ya os digo más de 80, pero bueno, tenemos por un lado la sistémica, el lupus, el síndrome antifosfolípido, la artritis reumatoide, la artritis inflamatoria, como la esclerodermia, el síndrome de Sjögren, la artritis y la polimiositis. Y luego tenemos las enfermedades autoinmunes órgano-específicas, que también se me vienen a la mente cuando pienso en enfermedades autoinmunes, pienso en la tiroiditis de Hashimoto, en enfermedad inflamatoria intestinal como es el Crohn y la colitis ulcerosa, la diabetes si hablamos del páncreas, las púrpuras trombocitopénicas, que son descensos de plaquetas de forma autoinmune que aparecen a nivel de la sangre. Tenemos multitud de enfermedades autoinmunes. Hoy he intentado centrarme en las que más se ven alteradas o las que más pueden llegar a alterar el embarazo.
Si al final de la presentación queréis preguntarme por algo en concreto, no dudéis en preguntarme. Empezamos con el lupus. Se establece que la prevalencia del lupus es de 20 casos por cada 100.000 habitantes. He hecho las cuentas, me he atrevido a hacer las cuentas aproximadas, y si en la provincia de Almería en el año 2022 se ha establecido que hay una población de unos 740.000 habitantes, si hay 20 casos por cada 100.000, habrá unos 1.480 casos de lupus en la provincia de Almería. Pero si tenemos en cuenta que la relación mujer-hombre en pacientes con lupus es de 10:1, tendremos unas 1.332 mujeres en la provincia de Almería que tienen lupus. Además, en pacientes con lupus que se quedan embarazados, puede haber una exacerbación de la enfermedad hasta un 60%. No os asustéis, luego lo explicaré mejor, pero aparece sobre todo en aquellas mujeres que tienen un lupus activo en el momento de quedarse embarazadas. Pasamos al síndrome antifosfolípido, que los ginecólogos lo tenemos siempre muy presente. ¿Por qué? Porque es una triada que se caracteriza por presentar trombosis arteriales y venosas, pero también por presentar complicaciones obstétricas asociados a niveles elevados de anticuerpos antifosfolípidos. El 50% de los casos de síndrome antifosfolípido aparece de forma aislada, solo síndrome antifosfolípido, pero el otro 50% suele ir asociado a otras enfermedades autoinmunes, fundamentalmente lupus. Además, hay del 30-40% de pacientes con lupus que también tienen anticuerpos, aunque no lleguen a tener síndrome antifosfolípido porque no tienen trombosis ni venosas ni arteriales, ni han tenido complicaciones obstétricas, sí que tienen los anticuerpos presentes. Y del 20 al 50% de los pacientes con lupus ya sí llegan a tener un síndrome antifosfolípido. La artritis reumatoide, sabéis vosotros más que yo que es una enfermedad inflamatoria sistémica que se caracteriza por la inflamación y la autodestrucción de la membrana sinovial y que es de origen autoinmune, que afecta fundamentalmente, igual que la mayoría, a mujeres en edad fértil, que la mayoría de las pacientes con artritis reumatoide presentan una mejoría de la artritis reumatoide durante la gestación y no parece que la artritis reumatoide disminuya la fertilidad de las mujeres, como sí se había pensado anteriormente, parece que no. Parece que es verdad que hay menos embarazo en mujeres con artritis reumatoide, pero ¿por qué deciden posponer ese embarazo debido a la enfermedad o su deseo genésico es más bajo, deciden tener menos hijos debido a la enfermedad, pero no porque la artritis en sí afecte a la fertilidad de las mujeres? ¿Y cómo planificamos un embarazo en pacientes que presentan una enfermedad autoinmune? Esta es otra frase que me gusta mucho y es decir que el éxito de la gestación en pacientes con enfermedades autoinmunes va a depender en gran medida de la evaluación preconcepcional y del seguimiento que hagamos de las pacientes con enfermedades autoinmunes embarazadas en unidades especiales para ello. Por tanto, la visita preconcepcional es obligatoria. Toda mujer que presente una enfermedad autoinmune y que decida buscar gestación debe de hacer una visita a su reumatólogo de referencia para estimar en qué situación nos encontramos, estimar el riesgo materno y fetal, qué situaciones existen en esa paciente, si las hay, que contraindiquen un embarazo en ese momento, qué fármaco está utilizando, son seguros en el embarazo o no son seguros en el embarazo. Y en definitiva, hacer un plan individualizado para cada paciente, de manera que podamos evitar la gestación en caso de que la enfermedad esté activa. En cuanto a los fármacos y el embarazo, tenemos que tener en cuenta que la mujer debe planificar el embarazo una vez que su enfermedad esté controlada con fármacos que sean compatibles con la gestación. Una vez que tengamos una enfermedad que esté controlada y que el fármaco lo que la está controlando es compatible con la gestación, podemos intentar buscar un embarazo, siempre y cuando no haya una contraindicación por otra parte de embarazo. Fármacos para la enfermedad autoinmune, muchos. Que no podamos utilizar en la gestación, muchos también, pero hay otros que sí que podemos utilizar en la gestación. Hay cosas que sí podemos dar a mujeres embarazadas, como por ejemplo los antipalúdicos, la hidroxicloroquina, pueden tomar en las pacientes gestantes. Corticoides a bajas dosis podemos darlo en mujeres gestantes. Paracetamol podemos darlo. Los AINES no se recomiendan dar a partir de la semana 32 de embarazo, ¿vale? Por eso es tan importante la visita preconcepcional para poder hacer un
seguimiento adecuado de la paciente, ver qué fármacos está tomando, cuáles no son compatibles con la gestación y qué fármacos podemos ponerle a esa paciente que controle su enfermedad y que sí que sean compatibles con la gestación. En cuanto al impacto que pueda tener el embarazo en la enfermedad autoinmune, a veces puede dar miedo embarazarse porque mi enfermedad va a empeorar. ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué puede pasar con las enfermedades autoinmunes en caso de que la mujer se quede embarazada? En el lupus, lo decía al principio, las tasas de exacerbación durante el embarazo es cierto, pueden llegar al 60%, pero sobre todo si nos quedamos embarazadas con una enfermedad activa. En caso de tener un síndrome antifosfolípido y nos quedamos embarazadas, también aumenta el riesgo entre un 5 y un 12% de riesgo de sufrir una trombosis, porque esa paciente ya tiene más riesgo de trombosis y el embarazo aumenta muchísimo el riesgo de trombosis. Por eso tendremos que tomar las medidas adecuadas con tratamiento. Del 50 al 70% de pacientes con artritis reumatoide mejoran durante la gestación. Una pincelada sobre la enfermedad inflamatoria intestinal que puede o mantenerse igual o mejorar o empeorar durante el embarazo. También depende mucho de cómo empecemos el embarazo, si empezamos el embarazo con una enfermedad en fase activa o no. No parece que la gestación influya en la esclerodermia y las pacientes con espondilitis anquilosante, parecido a otras, puede o empeorar la enfermedad o mejorar la enfermedad o mantenerse estable. Y en cuanto a la salud fetal y complicaciones obstétricas, que a las madres les da muchísimo miedo, a veces incluso más que lo que le pueda pasar a ellas, qué puede pasarle a mi bebé, qué puede pasarle a mi feto, puedo tener un bebé sano en casa. Bueno, pues un pequeño resumen de cómo evoluciona el embarazo, cómo esperamos que vaya a evolucionar el embarazo en cada una de las enfermedades que nos hemos centrado durante esta charla. En cuanto al lupus eritematoso sistémico, debemos tener en cuenta que la tasa de complicaciones obstétricas en pacientes con lupus puede llegar a un torno a un 19%. Sobre todo, como os decía, si empezamos el embarazo con un lupus en fase activa, si empezamos el embarazo con un daño orgánico, cuando el riñón ya está afecto, hay más riesgo de complicaciones como pueden ser la preeclampsia. Las complicaciones obstétricas que con más frecuencia se han asociado al lupus eritematoso sistémico pueden ser la muerte fetal intraútero, puede ser la preeclampsia, el crecimiento intrauterino restringido, el parto pretérmino normalmente asociado a esa preeclampsia, y en aquellas pacientes con lupus que además tienen el anticuerpo anti-RO o anti-LA, existe un riesgo del 1,5 al 2% de que esos anticuerpos atraviesen la placenta, pasen al feto, generen un lupus neonatal y el mayor riesgo que podemos tener es de que se produzca un bloqueo auriculoventricular. Esto os digo que se produce en 1,5 a un 2% de los casos de pacientes con anticuerpos anti-RO y anti-LA positivos. En cuanto al síndrome antifosfolípido, las complicaciones que podemos encontrar durante el embarazo en pacientes con esta patología pueden ser abortos espontáneos. De hecho, la presencia de 3 o más abortos en primer trimestre ya es criterio, junto con anticuerpos antifosfolípidos positivos, de hacer un diagnóstico de síndrome antifosfolípido. Podemos encontrarnos con muertes fetales intraútero, con casos de preeclampsia o de crecimiento intrauterino restringido. Y pacientes con artritis reumatoide, en pacientes que tienen artritis reumatoide controlada, los resultados pueden ser equiparables a los de la población sana. Pero sí es verdad que si quedamos embarazadas con una artritis reumatoide en forma activa, podemos encontrar de nuevo preeclampsia, crecimiento intrauterino restringido o parto por cesárea. A pesar de todas estas complicaciones que se asocian a enfermedades autoinmunes y gestación, si hacemos una planificación adecuada y hacemos un seguimiento adecuado de estas pacientes en unidades especializadas con un seguimiento más frecuente que el del resto de pacientes sanas que inicialmente no tienen riesgos para el embarazo, podemos llegar a una gestación exitosa. Estas pacientes con enfermedades autoinmunes y dependiendo de sus características, haremos un seguimiento exhaustivo en las consultas de obstetricia de alto riesgo, donde haremos tanto controles analíticos maternos como ecografías fetales cada X periodos de tiempo para en el momento que encontremos alguna alteración intentar paliarla.
Y ya para terminar, ideas para llevar a casa. Planificar, planificar y planificar. Creo que es lo más importante de esta sesión, lo más importante. Que se os quede en mente que padecer una enfermedad autoinmune no contraindica un embarazo, pero tenemos que planificarlo bien. Es importante planificarlo en pacientes que no tienen enfermedad autoinmune de base, en pacientes con enfermedad autoinmune más importante aún. Porque si conseguimos controlar la enfermedad, conseguimos establecer un tratamiento que sea compatible con el embarazo, podemos llegar a conseguir una gestación y que esta gestación sea exitosa. Y sin más, muchas gracias.